Bueno, vamos a empezar fuerte hoy. El valor es el precio que se cobra a la vida por la concesión de la paz. Ojo a esta cita de Amelia Earhart porque sinceramente es clave para entender el tono del análisis que traemos hoy. Y es que la historia que vamos a desgranar a partir de las fuentes no va precisamente de la paz tradicional, va de ese precio extremo, oscuro y sangriento que algunos están dispuestos a pagar en la sombra. Hoy exploramos qué pasa cuando el sistema se viene abajo y la violencia extrajudicial decide disfrazarse de solución de Estado. En esta explicación a fondo, nos vamos a sumergir en la mente de dos personajes que son, a partes iguales, fascinantes y aterradores. Dos personas que deciden coger un sistema de justicia que está roto y reemplazarlo por la fuerza letal. Vamos a desentrañar una historia brutal de venganza oculta y a evaluar qué pasa exactamente cuando esa línea que separa la legalidad de la justicia pues simplemente desaparece. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta psicológica. Pasaremos por 4 puntos clave: la crisis de seguridad nacional, el trauma de Aníbal, el perfil de Catalina, y terminaremos debatiendo esa delgada línea entre justicia y venganza. Empecemos. Punto número 1. Crisis de seguridad nacional. A ver, para entender cómo nace un escuadrón de la muerte totalmente clandestino, primero tenemos que ver el terreno donde crece. Hablamos de un país paralizado. El material de origen nos dibuja un panorama desolador, una auténtica tormenta perfecta de fracaso estatal. Fijaos, tenemos al narcotráfico infiltrado hasta arriba en las altas esferas políticas. Luego están las fuerzas policiales, los llamados húsares de la nación, que están atados de pies y manos, totalmente desacreditados por la opinión pública. Y para rematar, un sistema judicial que es el de la clásica puerta giratoria, donde los jueces parecen buscar excusas para el delincuente. Es en esta olla a presión, con un Senado bloqueando leyes de seguridad, donde el crimen extremo se convierte en el pan de cada día y la gente, desesperada, empieza a pedir soluciones contundentes. Y todo este caos político a gran escala de repente aterriza en la calle de la peor forma posible con la encerrona. Básicamente un asalto brutal donde los criminales te bloquean el paso con armas de fuego para robar el vehículo. Este crimen en concreto va a ser la chispa que lo enciende todo en nuestra historia. Es el punto de no retorno donde el fallo de todo un país se convierte en una tragedia personal devastadora. Y eso nos lleva al punto número 2, el trauma de Aníbal. Él es el brazo ejecutor, el instrumento letal de esta operación. Pero para entender a este soldado, primero hay que entender qué fue lo que rompió al ser humano. Fijaos en esta línea de tiempo, porque pone los pelos de punta. Todo ocurre en apenas un minuto. 21 horas y 37 minutos. Un coche para en un semáforo rojo. 2 segundos después, unos tipos armados le bloquean el paso. Pasan 5 segundos, hay pánico, el conductor no reacciona a tiempo y se escuchan 5 disparos a quemarropa. Un minuto más tarde descubrimos el resultado. Un niño de 7 años, el sobrino de Aníbal, ha sido asesinado. Aquí mismo. Este es el epicentro absoluto de su furia y de su sed de venganza. O sea, la clave aquí es que el trauma dicta su táctica. Y ojo, porque Aníbal no es un asesino cualquiera. Hablamos de un tipo que fue instructor de unidades de élite, alguien que ha sobrevivido a combates durísimos en Irak y en Ucrania. Sus siguientes movimientos los va a ejecutar con una precisión militar helada. Sí, pero en el fondo están constante y profundamente condicionados por un dolor insoportable. Para él, el concepto de justicia queda totalmente enterrado bajo el peso de esta pérdida personal. Pasamos al punto número 3, el perfil de Catalina. Si Aníbal es el fuego y la emoción, ahora vamos a conocer a su contrapeso perfecto, el hielo, la verdadera arquitecta en las sombras de este escuadrón. Comparar a estos dos es fascinante. Por un lado tenemos a Aníbal, motivado 100% por la venganza y el trauma de su familia, y por el otro, la mente inescrutable de Catalina. Ella es una asesora presidencial que con una frialdad clínica manipula ese inmenso dolor de Aníbal. Mientras él busca redención, Catalina ve estos asesinatos como una simple herramienta estatal, una táctica muy oscura, pero necesaria, según ella, para mantener el poder del presidente a flote. Como bien dice su descripción, sin color político, extrema confianza. A Catalina no le mueve ninguna ideología, ni le tiembla el pulso. Actuando completamente al margen de cualquier ley o moral, ella tiene clarísimo que cuando los valores de la sociedad se pudren, la fuerza bruta es la única moneda de cambio que vale. Sabe que las leyes son lentísimas, así que su propuesta es crear una vía paralela y directa. Aquí no se rehabilita a nadie, aquí se elimina. Y su plan es de una precisión milimétrica. Lo primero que hace es aprovecharse del pánico de un presidente inexperto que está cayendo en picado en las encuestas. Es escalofriante ver lo rápido que se pueden desviar fondos de los gastos reservados del gobierno para financiar un escuadrón, sobre todo si lo comparamos con lo lentas que son las políticas públicas. Después, busca a Aníbal y juega inteligentemente la carta del asesino de su sobrino para obligarle a aceptar.
Así nace esta oscura alianza, inteligencia política ilimitada unida a una letalidad militar impecable. Llegamos a la última fase. Justicia frente a venganza. Aquí es donde esta simbiosis empieza a escalar de una forma alarmante, borrando para siempre la línea entre lo que es una operación de seguridad nacional y lo que es sencillamente una vendetta personal. Solo hay que ver cómo evolucionan sus objetivos. Empiezan con el rulo, el asesino del sobrino, un ajuste de cuentas personal ejecutado de noche con precisión quirúrgica. Vale, pero es que de ahí saltan a los insurgentes de la RIC, que es un problema enorme de seguridad territorial. Y el remate, ponen en el punto de mira a Iván Cabrera, nada menos que un senador que a la vez es líder narco. De repente, lo que empezó como una supuesta limpieza en las calles termina convirtiéndose en asesinatos de altísimo nivel político. 15 personas. Para que os hagáis una idea del nivel, en un solo ataque sorpresa contra el campamento de la RIC, usando lanzacohetes y fusiles tácticos, el escuadrón masacra a 15 insurgentes armados hasta los dientes y salen sin un solo rasguño. Es una demostración de fuerza brutal. Nos deja muy claro el nivel militar que Aníbal ha inyectado a la estrategia de Catalina. Ya no son crímenes callejeros. Esto es, literalmente, la guerra. Pero claro, entonces la historia sufre una fractura tremenda. Como ya advirtió Catalina en su momento, la lealtad en política es un mito. El presidente, que está acorralado y buscando resultados más pacíficos de cara a la galería, decide hacer un pacto secreto. ¿Con quién? Pues con el mismísimo objetivo del escuadrón, el narcosenador Iván Cabrera. A cambio de una especie de paz mafiosa en las calles, el presidente vende a su propia asesora y a los ejecutores. La supervivencia política es así, sacrifica a los que hicieron el trabajo sucio. Y el resultado es un caos y un derramamiento de sangre espectacular en plena capital. Mercenarios a sueldo del senador empiezan a dar caza a Catalina. Al mismo tiempo, el equipo de Aníbal cae en una emboscada brutal. Pero lo más fuerte es que descubren que han mandado a la propia policía táctica no para detenerlos, sino para exterminarlos. En medio de este violento tiroteo urbano, 3 valiosos exmilitares del equipo de Aníbal caen muertos. El Estado se ha vuelto definitivamente contra los monstruos que él mismo creó. Sin embargo, sobrevivir a esta traición monumental lo cambia absolutamente todo. Aníbal, Catalina y Daniela, la única francotiradora que queda viva, deciden independizarse por completo. Asumen que el sistema no es que esté roto, es que está podrido hasta la médula, desde la presidencia hasta el Senado. Sabiendo que las leyes son inútiles cuando los que mandan son criminales, adoptan una nueva filosofía muy clara. La fuerza bruta es un método efectivo para devolver el golpe. A partir de ahora, siguen bajo sus propias reglas, cobrándose la vida de aquellos que se creen intocables. Y cerramos este análisis con una pregunta muy incómoda, pero totalmente necesaria. A lo largo de esta historia hemos visto cómo una sociedad se derrumba y cómo se forma esta oscura alianza. Pero en un sistema donde los que tienen que garantizar la ley acaban pactando con los malos, donde la impunidad es la norma, ¿hasta qué punto podemos condenar a los que deciden tomar las armas? Y aún más perturbador, cuando es el propio Estado el que empuja a la gente a buscar esta retribución, ¿en qué momento exacto esa ansiada justicia pasa a ser simple y llanamente una venganza oculta e interminable? Es una de esas paradojas que, sin duda, se te quedan resonando en la cabeza.